Buenos días, chicos, chicas. El día de hoy vamos a ver el tema de la literatura fantástica, pero para eso primero tenemos que hacer un breve recuento o entender qué son los géneros literarios. ¿Sí? Vamos a empezar un poquito hablando sobre los géneros literarios, luego ya nos vamos a meter de lleno en la literatura fantástica. Este tema de qué son los géneros literarios y todo nos va a ayudar para entender esta clase y las próximas, porque ya se acerca, bueno, lo que tenemos que ver ahora son los géneros, específicamente la literatura fantástica, el realismo mágico y la ciencia ficción. Son tres géneros importantes que espero les guste y vamos a ir viendo poco a poco. Entonces hay que entender primero qué es un género literario. ¿Qué son los géneros literarios? Son distintas categorías que sirven para identificar un texto con base en sus características. Se pueden tomar en cuenta la estructura, que es la forma en que está acomodado el texto, o sea, cómo está narrado o cómo está, por ejemplo, en los poemas. Es un poema por página, aunque el poema sea muy muy chiquito, es un poema por página. Los cuentos, inicia el cuento, termina y se salta una o dos hojas. Esas son las estructuras. La narración, la manera en que se cuentan los sucesos. Se pueden contar en primera, segunda, tercera persona. Lo puedo contar yo, lo puedes contar tú, lo puede contar alguien más. Las temáticas, de qué trata el texto. Aquí, este punto es bien importante prestar atención, porque cuando veamos la literatura fantástica, el realismo mágico y la ciencia ficción, la temática es la que nos va a decir qué tipo de texto es. Claro, nos vamos a apoyar en otras características, pero hay que fijarnos primero en la temática, cómo funciona la temática con esas otras características y ya ver qué tipo de género es. Después tenemos las situaciones, que son los acontecimientos que están ocurriendo. Ahora, no es lo mismo los géneros de la literatura que los géneros literarios. De repente hay mucha confusión en eso. Vamos primero a la parte de este lado. Cuando hablamos de los géneros de la literatura, son aquellos que se distinguen por su ejecución y su estructura general. Por ejemplo, la novela, el cuento, el poema, obra de teatro, la crónica y ensayo. Son cosas completamente distintas. Aunque, por ejemplo, los primeros cuatro nos estén narrando una historia, hay diferentes formas de narrar. Por ejemplo, en la novela es importante recordar o saber o entender que la novela siempre se centra en los personajes. Nosotros vamos a tener una novela, puede ser una novela corta, o sea, cortita, hay novelas de 9 10 páginas, o puede ser una novela muy muy larga, pero lo importante es ver cómo van evolucionando los personajes. O sea, al principio este personaje pensaba o actuaba de esta forma, al final es alguien completamente diferente de esto. Por eso la extensión vaya para la transformación. A diferencia del cuento, el cuento lo que hace es hablar de una situación en específico. Nosotros tenemos la situación, vamos a acomodar aquí los personajes y a ver cómo actúan los personajes con respecto a esta situación. Ese es el cuento. El poema, bueno, es una exaltación de las emociones a través de una forma estética específica. La obra de teatro, podemos decir que la obra de teatro es entre una novela y un cuento, pero ya tiene que tener una estructura específica que son los actos, las escenas, las importancias de las escenas y todo eso. La crónica, bueno, la crónica es cuando yo como narrador voy a narrar un suceso que pasó en la vida real y lo voy a hacer lo más real o verosímil posible. Y el ensayo, bueno, es una plática sobre un tema en específico y explicación de lo mismo. Estos son los géneros de la literatura. Luego vamos a los géneros literarios. La diferencia radica en sus características como tema, situación y atmósferas. Por ejemplo, existen géneros literarios como la fantasía, que es el que vamos a ver ahorita, el realismo mágico, la ciencia ficción, el terror, aventuras y lo policíaco. Estos géneros literarios que pongo aquí, o estos ejemplos, también pueden servir para las películas. Si nosotros vamos al cine a ver una película de comedia, una de acción, una de drama, una de terror, una de ciencia ficción, casi casi cumplen las mismas categorías. Vamos a enfocarnos ahora sí en lo que es la literatura fantástica. La literatura fantástica son aquellos relatos en donde participan fenómenos sobrenaturales y o extraordinarios.
Los elementos que van apareciendo suelen ser perturbadores para los personajes y para el lector, y la literatura fantástica muestra acontecimientos que pueden ir desde lo cotidiano hasta lo anormal, lo cual resulta una problemática para los personajes. Una característica también muy importante dentro de la literatura fantástica es que tanto a los personajes como al lector siempre les queda una sensación como de incomodidad por este tercer punto, porque lo fantástico, nosotros tenemos una situación común, normal, y lo fantástico empieza a entrar poco a poco a llevarnos hasta una situación anormal, una situación que nosotros como lectores o como personajes del texto no entendemos, entonces nos deja esa cierta incomodidad. Las características generales, o sea, al ratito vamos a ver que la literatura fantástica se divide como en 5 planos distintos, pero algunas de las características generales que se encuentran en esos es que son sucesos irreales, sucesos que no pasan o difícilmente pueden pasar aquí en nuestra realidad o en lo real. Acuérdense que existe una diferencia entre la realidad y lo real. Que el lector siempre padece un dejo de intriga, es eso, siempre se queda intrigado, se queda con un poco de, pues, no sabe bien qué está sucediendo, aunque el texto se resuelva bien, pues puede dejar cierta, cierta incomodidad. La narración suele ser lenta para ir adentrando al lector poco a poco. Aquí es bien importante porque el juego que tiene la literatura fantástica es que el lector, al momento de estar siguiendo el texto, vaya entrando en la atmósfera poco a poco y él se sienta, pues vamos a decir, como un personaje. A lo mejor no como parte del texto en sí, pero sienta la atmósfera, si los personajes están en un lugar frío, si se sienten solos, pues que el lector pueda tener esas sensaciones para que empatice con el personaje y también lo sorprenda el acto fantástico. Que contiene un ambiente de suspenso, o sea, ni el lector ni el personaje saben bien qué está sucediendo, lo va llevando la historia, los va llevando la narración, creen que es una cosa pero resulta que es otra, entonces se va complicando ahí la situación. Transmite emociones y sentimientos, es lo mismo que comentaba sobre el punto de la narración, busca que el lector empatice con el lector, digo, con el personaje, perdón, y que el ambiente donde se esté desarrollando pues también le impacte directamente al lector, y los acontecimientos son insólitos. Cuando nosotros hablamos de acontecimientos insólitos son aspectos nuevos, son cosas también, como ya dije anteriormente, son irreales, pero son cosas que no es algo antes visto. Ahí está la clave de lo fantástico. Si es algo que ya se vio una y otra vez, deja de ser fantástico y se vuelve un cliché. Hay una clasificación específica de la literatura fantástica según Tzvetan Todorov, que era un filósofo y crítico, creo que húngaro, y él clasifica en 5 partes los géneros fantásticos, que es el extraño puro, fantástico extraño, fantástico maravilloso, maravilloso puro y la alta fantasía. La alta fantasía vamos a dejarla un poquitito de lado porque la verdad muy sencilla de entender, lo importante son los otros 4. Como quiera, ahorita lo voy a explicar uno por uno para que quede lo más claro posible. Si llegan a tener dudas o algo, bueno, anótenlas, quédense con la duda para que cuando vayamos a ver o tengamos alguna interacción, pues la hagan y yo pueda resolverles. Cuando hablamos del extraño puro es que los acontecimientos son explicados por la razón. Puede que sea un suceso sumamente extraño, pero se explica de alguna forma. Lo fantástico extraño son sucesos que parecen sobrenaturales, pero reciben una explicación racional. Hay que ver que existe una diferencia entre lo extraño puro y lo fantástico extraño. Después lo fantástico maravilloso es que sugiere la existencia de lo sobrenatural. Nos está diciendo que sugiere, no que exista. O sea, a lo mejor el texto... Bueno, al rato lo explico bien, perdón. Lo maravilloso puro, que es que todo acontecimiento sobrenatural es extraño solo para el lector, no para los personajes. No, el lector es el que esto se le hace extraño. Y la alta fantasía es la creación de un universo completamente nuevo. Este es la verdad muy fácil de distinguir y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, el extraño puro son acontecimientos explicados por la razón. Aquí yo puse, por ejemplo, el póster de una miniserie que está basada en un libro que
que se llama 10 negritos de Agatha Christie, donde son 10 personas que van a una isla, y de repente en la isla empiezan a matar uno por uno, uno por uno, uno por uno, y al final pues todos quedan muertos, esas 10 personas. No hay nadie más en la isla, solamente esas 10 personas, y esas 10 personas quedan muertas. Ya en el capítulo final nos explican qué fue lo que sucedió. Entonces, no voy a hacer spoilers para que lo lean o vean la serie. Yo no sé si la serie si está buena o no, yo supongo que sí. Pero la cuestión es eso, o sea, van pasando cosas sobrenaturales, o al menos en este texto, pues son asesinatos normales, dentro de lo que cabe lo normal. Pero llega un momento en que quedan los últimos dos, tres personajes y los tres mueren. Entonces ahí es donde entra algo sumamente extraño, por eso el nombre extraño puro, no sabemos qué está sucediendo, pero la resolución del caso es una resolución racional. O sea, es algo que, bueno, podría pasar obviamente, es algo racional, no es un fantasma ni nada, es otra cosa. Después tenemos lo fantástico extraño, que son sucesos que parecen sobrenaturales, pero reciben una explicación racional. Aquí tenemos el ejemplo de la caricatura de Scooby-Doo, que hay corté de Scooby sin darme cuenta, perdón. Donde todo este grupo de personas buscan resolver misterios sobrenaturales, que monstruos, fantasmas, duendes, bla bla bla, se topan con que hay fantasmas que atraviesan la pared, o pájaros, o perdón, o monstruos que vuelan, o monstruos submarinos, bla bla bla. Entonces no saben bien qué es lo que está sucediendo, pero al final, ya cuando se resuelve el crimen, se dan cuenta que todo tiene una explicación racional. A lo mejor estaba volando porque había una grúa, o el monstruo podía estar abajo del agua porque tenía un tanque de gas, de oxígeno, perdón, o inclusive atravesaba paredes porque era un holograma. Entonces eso es lo que juega ahí como el fantástico extraño. Después tenemos el fantástico maravilloso, que sugiere la existencia de lo sobrenatural. Repito, aquí sugiere. No nos está diciendo que sí existe o que no existe, no, nos está diciendo que puede. Deja un dejo o algo extraño ahí al final que pues nosotros no entendemos si es eso o es una ilusión o qué está pasando. Y un ejemplo es esta película, se la recomiendo mucho, se llama La Bruja. Es una película de miedo, es una película de miedo, de terror, pero al final pues nos deja esta sensación de que nosotros no sabemos bien si es una cuestión mental o es una cuestión sobrenatural o qué está sucediendo. Entonces es una muy buena película, la recomiendo mucho. Y si la van a ver o la checan, para que entiendan un poquito qué es eso lo fantástico maravilloso. Bueno, aquí es lo fantástico maravilloso junto con el terror. O sea, están pegados, pero el mecanismo de que al final pues nos queda, no sabemos bien si es verdad o es mentira, es lo que lo hace o lo que ayuda a que sea fantástico maravilloso. Después tenemos el maravilloso puro, que es donde todo acontecimiento sobrenatural es extraño solo para el lector, no para los personajes. O sea, nosotros como lectores estamos leyendo un texto y para los personajes es algo completamente normal. Pero nosotros para lectores entendemos que no es normal, que no es algo que pueda suceder así porque sí. El ejemplo es este cuento que se llama Carta a una señorita de París, de Julio Cortázar, donde a grandes rasgos es una carta que está escribiendo una persona a una amiga que tiene en París, pero mientras le escribe la carta le está narrando que él está vomitando conejos. Por eso hay tantos conejitos aquí, y que los conejitos pues están comiendo el apartamento, están royendo los muebles, están haciendo un mugrero, bla bla bla. Entonces para el personaje es completamente normal que los conejos salgan de su boca. De hecho hay un momento donde se pregunta si el ama de llaves va, si ve a los conejos, pues el ama de llaves le va a preguntar cómo los trajo. No al ama de llaves, por ejemplo, no le importa dónde salieron, sino cómo los trajo. Entonces esos elementos son lo que nos dice el lector. Se queda, bueno, es algo completamente extraño, pero para el personaje no, para el personaje es algo completamente normal, o bueno, completamente normal. Y por último tenemos la alta fantasía. La alta fantasía es la creación de un universo completamente nuevo. Por ejemplo, la saga de Narnia, donde son unos niños que entran en un ropero y hay un mundo completamente distinto del otro lado. O El Señor de los Anillos,
donde hay diferentes tipos de especies, que son los humanos, los orcos, los elfos, los hobbits, y se embarca en una aventura. Inclusive yo me atrevería a decir un poquito que Star Wars, porque sí es los Jedi y la fuerza y los Sith y todo eso, aunque está en el espacio, aunque puede ser considerada como ciencia ficción hasta cierto punto, la cuestión de la fantasía, de la creación de un mundo nuevo es lo importante, o lo que le da como que esta relación de que es la alta fantasía. Hay muchas textos así, novelas, películas, caricaturas. No sé si han visto, por ejemplo, creo que es Hora de Aventura. Hora de Aventura podría caber aquí, porque por ejemplo, pues es la creación de un mundo completamente nuevo. Aunque hable, perdón, que fue después de una guerra nuclear y por eso la guerra de los hongos y bla bla bla. Pues bueno, hay personajes sumamente nuevos, es algo completamente distinto. Entonces, chicos, chicas, esta fue la clase de los géneros literarios, específicamente del género de la fantasía. Creo que sí les va a gustar si leen algún cuento de fantasía o alguna historia, porque son cosas que pues, nos llaman la atención, nos quedan así como en suspenso, no sabemos qué está pasando. Entonces, sí les recomiendo que lo chequen y pues muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.